Ya sabemos que en nuestro protocolo de observación hay 4 dimensiones y que precisamos indicar para cada una de ellas qué nivel de desempeño alcanza el docente en cada dimensión observada. Los niveles son incipiente, medio y avanzado. Ahora iremos dimensión por dimensión describiéndolas y delimitando lo que implica cada nivel. En esta primera dimensión se valora si durante la resolución del problema el profesor contempla más de una estrategia de resolución o más de 2 fases de representación de Brunner. En cuanto a las estrategias, en esta edición de Proyectamates se desarrollan las estrategias de ensayo y error, modelización y organización de la información. Sobre las fases de Brunner, diremos que Jerome Brunner fue un matemático que desarrolló en sus trabajos 3 fases por las que los estudiantes pasan al resolver problemas. La fase manipulativa, en la que el estudiante utiliza objetos manipulables para llegar a la solución, la fase gráfica, en la que se representa con dibujos o diagramas para llegar a la solución, y la fase simbólica, en la que dependiendo del nivel donde esté el alumno, convertirá las 2 anteriores en números o en expresiones algebraicas. Entonces diremos que el docente alcanza un nivel incipiente si utiliza una única estrategia de resolución o si solo se desarrolla la fase manipulativa de Brunner. Diremos que en niveles medios se utilizan 2 estrategias de resolución que no se conectan o si se alcanzan las 2 primeras fases de Brunner. Finalmente, el nivel se dirá avanzado si se utilizan al menos 2 estrategias que se socializan o se recorren las 3 fases de Brunner. Por ejemplo, imaginemos que durante una clase el profesor propone un problema. Después de un tiempo, un alumno ha terminado y levanta la mano para explicar cómo lo ha resuelto. Un profesor con nivel incipiente no le dará paso al estudiante y lo resolverá él mismo. Un profesor con nivel medio atenderá a este alumno e incluso a un segundo alumno que lo haya hecho de otra forma, pero no las conecta. Un profesor con nivel avanzado selecciona a 2 estudiantes que han hecho el problema con estrategias diferentes, que lo comparten con sus compañeros y el profesor establecerá conexiones entre ambos métodos. En esta dimensión se observa si el profesor promueve entre sus estudiantes el desarrollar el pensamiento matemático, es decir, si cumple alguno de estos fines. Provocar que los estudiantes piensen en analizar la información y relacionarlas con conceptos matemáticos, o crear demanda de la elaboración de conjeturas o argumentos, extender situaciones problemáticas, relacionar contenidos actuales con previos, es decir, en otras palabras diremos que el profesor invita a seguir todas las fases de resolución de problemas y profundizará en si los estudiantes han comprendido todos los elementos que intervienen en la resolución de un problema y tendrá en cuenta si los estudiantes distinguen todos estos elementos. Un profesor que tenga un nivel incipiente en esta dimensión no incitará a la profundización de las fases de resolución. En un nivel medio se promueve parcialmente la profundización del desarrollo de las fases de resolución y en un nivel avanzado el profesor gestionará con profundidad el desarrollo de todas las fases de resolución. Por ejemplo, un estudiante confunde un dato con una relación en la fase de comprender. Un profesor incipiente le diría que se ha equivocado y no le daría un razonamiento ni les preguntaría a sus compañeros. Un profesor intermedio le preguntaría a los demás cuál sería la respuesta correcta. Y un profesor de nivel avanzado indagaría en qué entiende el alumno por dato y por relación. O bien indagaría en el resto de la clase para que ese alumno entendiera la diferencia y la razonara. Esta dimensión está relacionada con el uso que hace el docente de los productos de los estudiantes, refiriéndonos a la cantidad, a cómo los gestiona y a las relaciones que establece con ellos. Un profesor incipiente en esta dimensión no incorporará a su discurso las intervenciones de los estudiantes. Estableceremos un nivel intermedio si atiende al menos a una producción, pero no la incorpora a su solución. Y diremos que tiene un nivel avanzado cuando recibe los productos de más de un estudiante e incorpora al menos una a su explicación. Pongamos un ejemplo. Durante la resolución de un problema, el profesor pregunta a los estudiantes sobre la fase de comprender. Un profesor incipiente daría las soluciones sin preguntarle a los estudiantes. Un profesor con un nivel medio preguntaría a un estudiante
y si no sabe responder, lo diría él. Y un profesor de nivel avanzado preguntaría a 3 estudiantes distintos que ya ha supervisado mientras trabajaban de forma autónoma para saber quién lo está haciendo bien, para que cada uno diga o bien los datos o las relaciones o el objetivo, consensuando con el resto. La cuarta y última dimensión es la que se relaciona con un correcto vocabulario matemático y con un cierre de la actividad en la que se remarca el uso de las matemáticas como excusa para resolver diferentes situaciones problemáticas. Un profesor de nivel incipiente no utilizaría un vocabulario adecuado, evadiendo tecnicismos y no haciendo un cierre sintético de la actividad. Un profesor con nivel medio utilizará un vocabulario adecuado, pero no hará un cierre matemático de la actividad, mientras que un profesor con nivel avanzado hará ambas cosas. Por ejemplo, un profesor propone un problema métrico de geometría en triángulos rectángulos. Un profesor incipiente diría línea o raya en vez de decir lado o segmento. Un profesor con nivel medio utilizaría palabras adecuadas al nivel y a los contenidos desarrollados, pero no hará un cierre matemático de la actividad. Un profesor con nivel avanzado nombraría los conceptos y propiedades del problema adecuadamente y al terminar el problema recordaría que en situaciones análogas podrían utilizar tal propiedad o teorema para conseguir cierta información importante y así poder resolver la situación problemática. Una vez definidas las 4 dimensiones y sus diferentes niveles, ya estamos preparados para aplicarlo.